Hola, Dios les bendiga en esta oportunidad con una nueva entrevista para nuestra clase de nivelación pastoral. Estamos buscando algunos recursos para dar algunas pautas, para inspirar a nuestros estudiantes para que sigan creciendo en su desarrollo ministerial. En esta oportunidad tengo un invitado especial, es un amigo y un exalumno. Probablemente salió mucho mejor que el maestro y creo que así es. Él es de origen de Honduras, ha vivido gran parte de su vida también en los Estados Unidos. Hoy día ha desarrollado un ministerio sobresaliente en el país de Ecuador. En Ecuador, él vino para plantar una iglesia y también ha sido una iglesia que se ha extendido en varias regiones del hermoso Ecuador. Hoy él pastorea una iglesia que sobrepasa, ¿cierto?, las 3.300 personas, con un equipo de liderazgo sobre las 300 personas. Y este es un joven que le hemos invitado para que nos comente, nos hable de lo que Dios está haciendo con él. Josué Mejías es un joven de 33 años. Así que creo que no hay edad que sirva como excusa para que Dios trabaje en medio nuestro. Josué, bienvenido, qué alegría tenerte con nosotros. Gracias por regalarnos este tiempo de entrevista. Gracias, pastor. Qué privilegio poder saludarte por este medio después de tanto tiempo y a la vez, pues qué privilegio de poder estar aquí siendo parte de lo que estás haciendo. Qué honor. Gracias. Muchas gracias. Josué, quisiera comenzar con la primera pregunta. Coméntanos, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo comenzaste tu ministerio? ¿Cómo comencé mi ministerio? Buena pregunta. Yo creo que mi ministerio comenzó con un sueño. Una noche Dios me dio un sueño donde me llamaba y ese sueño fue tan real y tan completo que aún el sueño llevaba la forma de cómo yo debía trabajar. Claro que con el tiempo lo fui entendiendo el sueño, pero cada vez que yo cuento mi sueño y lo recuerdo es como que fue anoche que lo soñé. Soñé y pues al despertarme yo le dije al Señor, siendo líder de un ministerio en Estados Unidos, yo le dije al Señor, uh, Señor, si este sueño viene de ti, yo quiero que me lo confirmes con mi pastor. Pues eso fue un día viernes y el día domingo que llego a la iglesia, mi pastor me esperaba en los pasillos de la iglesia y cuando llegué me dijo, necesito hablar contigo, Dios me habló, eres un pastor. Bueno, yo dije, aleluya. Entramos a la oficina de él, me dijo, Dios me habló, eres el pastor de Ecuador. La verdad era un poco confuso para mí porque sí sabía que Dios me había llamado. Era un líder activo en el ministerio donde estaba asistiendo, donde tuve una experiencia con Cristo. Y mis planes, después de tener una experiencia con Cristo, siempre supe que Dios me había llamado, pero dentro de mis planes era pues poderle servir a Dios a tiempo completo en Estados Unidos y al mismo tiempo pues tener mi compañía. Tenía una compañía de construcción donde económicamente me iba muy bien y pues el Señor no tenía unos planes diferentes a los planes que yo tenía, aunque siempre para servirle a Él. Tuvimos que tomar la decisión. Mi pastor me dijo, tienes un mes para deshacer todo lo que tienes en Estados Unidos y pues irte al Ecuador, perdón. Y a mis 24 años de edad, con 6 meses de casado, se puede imaginar, pastor, 6 meses de casado, 24 años de edad, tomamos el reto con mi esposa de venirnos a un país. Mi esposa es ecuatoriana, pero a los 5 años se fue a Estados Unidos y pues ella tampoco es que conocía bien este país. Nos venimos a este país y recuerdo, para ir a la pregunta, recuerdo a la primera persona que le prediqué en una gasolinera aquí en el Ecuador. Salí de la casa donde estaba y empecé a predicarle a una persona hace exactamente 9 años. Comencé predicándole a una persona mi primer culto, mi primer servicio lo di con 13 personas. Y hoy por hoy, pues Dios ha hecho maravillas solo por la pura gracia y la pura misericordia de Dios. Así fue como comenzamos, pastor. Qué lindo testimonio, Josué. Josué, es muy significativo para mí. Tú comenzaste la obra en Ecuador de cero.
No llegaste To- con nada. De cero. Realmente fue impactante, no lo voy a negar, tuve mucho miedo. Dejé todo, lo que llegué a mis 17 años a Estados Unidos, empecé a trabajar, a mis 18 años tuve una experiencia con Cristo, a mis 20 años empecé a liderar, a mis 24 años me llama el pastor y me dice, sos el pastor de Ecuador. En un mes me vine, con 6 meses de casado, como les mencioné, y nadie, absolutamente nadie nos estaba esperando, no había una iglesia, no había un local, no había nadie esperándonos, solo decidimos creerle a Dios aún en medio del temor, en medio de tantas interrogantes, pero le decidimos creer a Dios y de cero, totalmente de cero, comenzamos esta hora. Josué, ¿qué ajustes tuviste que hacer para que tu iglesia comenzara a crecer? ¿Qué ajustes, qué cambios tuviste que realizar? Porque me dijiste que comenzaste un servicio con 13 personas. ¿Y qué ajustes fuiste haciendo para que tu iglesia comenzara a crecer de una manera exponencial? Yo creo que esta respuesta es bastante amplia. Voy a tratar de resumirla lo más que pueda, pero comenzaré diciendo que eh, Dios me dio una palabra hablando en esta área, en este contexto del crecimiento, y Dios me habló una noche y me dijo que había que crecer para multiplicar más. Yo creo que el crecimiento y la multiplicación son dos cosas diferentes, ¿no? Asimismo, me dio la palabra que sin muros iba a ser edificada mi casa, ¿no? Sin muros a causa de la multitud, ¿verdad? Entonces yo empecé a entender que nosotros, pues como ministros, tenemos que crecer para que nuestra iglesia se pueda multiplicar. ¿Okay? Y ahí voy a entrar un poquito en el tema. Yo nací en una iglesia, tuve mi experiencia, conocí a Cristo en una iglesia con un modelo de crecimiento. ¿Okay? Entonces, eso es una ventaja, eso es una gran ventaja. ¿Ok? Pero aunque tenga el modelo de crecimiento, yo creo que lo principal aquí fue que yo creía mi llamado. Número uno, hay que aprender a creer en el llamado que Dios nos ha dado. El domingo pasado predicaba a la iglesia que si estás en el lugar donde Dios te quiere, pues definitivamente Él te cuidará y te proveerá, así como lo dice en Deuteronomio 8, que el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto, pero ni siquiera su vestido se envejeció. Y ustedes sabrán cómo Dios cuidó al pueblo de Israel, porque Dios fue el que lo llevó. Cuando tú crees en tu llamado y entiendes que Dios te quiere en un lugar, no importa si sea un desierto, así sea un país que no es los países como Estados Unidos, los países, yo creo que el mismo Dios de Estados Unidos, el Dios de aquí. Entonces, creer el llamado y entender que si Dios te quiere en ese llamado y en ese lugar, pues Dios te proveerá y Dios pues te cuidará. Y por supuesto, obedecer a ese llamado. No solo creer, porque hay mucha gente que yo creo, pero le cuesta obedecer al llamado. Esos creo yo que deberían de ser los principales ajustes que uno tiene que tener para poder ver algo sobrenatural en nuestro ministerio. Y además, voy a agregar, creo que esforzarnos, como Pablo le dice, ¿no?, a su Timoteo, esfuérzate en la gracia. Eh, el esfuerzo, la disciplina, es algo fundamental, porque conozco personas que tienen llamado, pero no son muy esforzados. Hemos visto, tengo bastantes pastores que en estos 9 años Dios me ha permitido levantar y gracias a Dios pues he visto gente esforzada, gente trabajadora en la obra y he visto también el resultado. Entonces, creo yo que hay que creer ese llamado, hay que obedecer al llamado y hay que esforzarnos en este llamado. Y gracias a Dios, pues, por el modelo de crecimiento que Dios, pues, nos ha permitido que tengamos. ¿Puedes ahondar un poquito en ese modelo de crecimiento? Tú me decías que venías de una iglesia madre en los Estados Unidos, que tenía ya un modelo de crecimiento. ¿Y puedes hablarme un poquito de eso? Ahí me tocaste donde más me encanta hablar, el modelo de crecimiento.
Yo considero que eh, lo que la iglesia necesita es liderazgo, ¿ok? Y nuestro modelo va enfocado en el liderazgo, ¿ok? ¿Y qué es liderazgo para mí? Para Josué Mejía, ¿qué liderazgo? Pues la capacidad de influir, como todos tal vez que me van a ver o me van a escuchar lo saben, la capacidad de influir, pero hay un valor agregado para mí. La capacidad de influir en otros a través de la inspiración. ¿Okay? Entonces tratamos de levantar un liderazgo que inspire, un pastorado que inspire. ¿Cómo llevamos a esta gente a este liderazgo, a este pastorado? Pues a través de un modelo, a través de una visión. Y creo que las personas o los ministros tienen que aprender a tener bien clara la diferencia entre visión y misión. La visión, pues es algo individual. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la misión es para todos. Vamos y predicamos el evangelio a toda criatura. Enseñémosles y usted ya sabe. Pero la visión es la forma de cómo voy a ir a predicar. La forma de cómo lo voy a hacer. Voy a dar un ejemplo. McDonald's y Burger King, los dos venden hamburguesas, pero los dos tienen una forma diferente de hacer la hamburguesa. Cada uno tiene su visión. Uno hace las papitas cuadradas, la otra las hace con diseño. Esa es la visión, la forma de cómo voy a hacer mi misión. Entonces, ahí es donde entra el modelo. Ahora, cuando hablamos de modelos, si yo voy a inventarme un modelo de auto, por ejemplo, si voy a inventarme un modelo de auto, yo no me voy a inventar las ruedas porque ya están inventadas. Yo no me voy a inventar el motor ni la transmisión, ya están inventadas. Sobre esa base nosotros trabajamos. Todo auto y todo modelo que usted quiera inventarse, pues tiene que ir sentado sobre esas bases principales que es la llanta, la transmisión y el motor. De ahí usted le pone asientos de cuero o lo otro y lo otro. Entonces, ¿cuáles serían dentro de la visión de Cristo, dentro de la misión de Cristo? ¿Cuáles serían esas bases en donde nosotros tendríamos que centrar nuestro modelo o edificar nuestro modelo sobre ganar? La gente tenemos que ganarla, la gente no va a llegar sola a la iglesia, la gente hay que ir a buscarla. Todo modelo tiene que tener una forma de cómo ir a ganar a esa gente, de cómo buscar a la gente. No quedarnos sentados esperando de que la gente venga. Hay que ir a buscar a la gente. Dos, la gente que viene hay que cuidarla. No sé si me estoy dando a entender, pastor, sobre toda base que querramos inventar, sobre todo modelo de iglesia que querramos inventar, tenemos que tener una base, como el modelo de los autos, llantas, transmisión y motor. ¿Cuál es la base de la iglesia? El ganar a la gente, vayan por todo el mundo, dijo Jesucristo. Dos, hay que cuidar a la gente. Hablemoslo en términos de visión, hay que consolidar. Nosotros tenemos personas que su trabajo a horas completas, a tiempo completo, perdón, es estar llamando. Eso es todo su trabajo. Nosotros hacemos visitas, consejería, cuidar a la gente. El modelo que puedas tener tiene que ganar, tiene que cuidar a la gente que gana, porque la gente entra por una puerta y si no la cuidamos se sale por la otra. Quiere decir que hay que cerrar la puerta de atrás. Número tres, cuando ya tenemos a la gente, recordemos David en la cueva de Adulán, le llegaron enlutados, amargados, endeudados. ¿Y qué hizo él con ellos? Los convirtió en mata gigantes. Cuando llega la gente, ¿qué vas a hacer con la gente? ¿A dónde lo vas a llevar a esa gente? ¿Qué retos, qué desafíos les vas a dar? Entonces, no solo ya los ganaste, ya los cuidaste, ahora los tienes que preparar, discipular. ¿Ok? Aunque para mí todo lo que estoy hablando desde ganar es discipular, pero para que me entiendan hay que discipular y hay que entender que discipular es más que una clase en una iglesia, en un aula de la iglesia. Discipular es todo. Es algo grande, es algo extenso que me faltaría pues el tiempo. Después de que los hemos preparado, vamos de acuerdo al crecimiento
de cada persona, lo vamos a ir enviando. Primerito, enviémoslo a que se pare en la puerta a recibir la gente. Después enviémoslo a una célula y ahí sucesivamente hasta que, bueno, le entreguemos una heredad, le entreguemos una ciudad, le entreguemos un barrio, le entreguemos un país. Entonces, es el modelo donde trabajo está sobre las bases que toda iglesia tiene que tener. Ganar, cuidemos a la gente, entrenémosla y enviémosla, pues. Démosle propósito a esta gente. Es básicamente lo que hacemos, pastor. Yo no sé si me doy a entender, pero una cosa bien clara tenemos que tener. No es lo mismo misión que visión. Misión es colectiva, visión es personal. Entonces, Dios tiene una forma, un modelo para cada persona y como ministro, pues hay que buscar esa forma. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿De qué forma quieres que lo haga? No solo voy a predicar, no solo voy, o sea, ¿qué quieres que haga? Y estar dispuesto a caminar la mía extra, estar dispuesto a ir más allá de lo que estamos supuestamente obligados a hacer. Jesús dijo, siervo inútil, hicimos lo que teníamos que hacer. Y a veces ni lo que tenemos que hacer, hacemos. Pero yo digo, hay que hacer aún más de lo que tenemos que hacer para poder ver frutos. Así es, qué tremendo, Josué. Me encanta escucharte con esta pasión y escuchar claro, primero crees en el llamado, obedeces al llamado y te involucras en esta gran empresa de ganar a otros para Jesús y llevarlo, ¿cierto?, en el tránsito hasta que estos también tengan independencia en su fe y desarrollen su ministerio. Josué, tú estás desarrollando hoy día iglesias que se conocen como multisitios. Acá las llamamos multisectoriales. Quiero que nos comentes brevemente, antes de ir a la última pregunta que te quiero hacer el día de hoy, que nos comentes qué estás haciendo hoy. Hoy día tienes una iglesia central, tienes iglesias multisitios, yo sé que tienes 2 fundaciones. Coméntanos un poquito de eso. Estoy hablando con un muchacho para mí que tiene 33 años, pero que en estos años Dios lo ha honrado de una manera poderosa. Quiero que me cuentes un poquito brevemente qué estás haciendo hoy, cómo logras pastorear a estos más de 3.000 hermanos y cómo lo haces con el equipo grande de liderazgo que tienes como 300 líderes. Coméntame un poquito, ¿qué estás haciendo hoy? Y tal vez esto puede servir de luz o de alguna manera de una vía para que los hermanos que están en nuestra clase intenten explorar algo, tal vez intenten decir, wow, tal vez Dios también me está llevando a mí por esta línea. Coméntanos un poquito eso. Bueno, yo creo, pastor, que si hay equipo, hay conquista. ¿Ok? Comencemos de ahí. Si hay equipo, hay conquista. Y el primer equipo que debemos de formar es en nuestra casa. ¿Ok? El primer equipo es mi esposa y yo. Yo creo fielmente que si un ministro corre esta carrera sin su esposa, la está corriendo con muletas. Claro que va a caminar, claro que va a ir avanzando, pero no es lo mismo que vayas de la mano con tu esposa. Es la imagen y la figura de Dios, pues yo creo que la da el matrimonio. Comencemos desde ahí. Me faltaría tiempo para explicar esto, pero quiero dejarlo bien sentado en mi poco conocimiento, porque aclaro, yo no pastoreé en Estados Unidos. Yo era un líder que daba célula, claro, multiplicaba células. Me llamaron en un mes, me dijeron que me venga para Ecuador, nos venimos y sin experiencia. Pero en mi poca experiencia, estos apenas 9 años, yo les puedo decir que necesitas un equipo, comenzando desde tu casa, ¿ok? Tu esposa. Luego, pues tenemos que levantar un equipo alrededor nuestro. Hemos levantado el equipo, tenemos pastores en los diferentes lugares y esta fundación, tenemos 2 fundaciones, ayudamos a alcohólicos y drogadictos totalmente gratuito. De esta fundación
fundación, tengo dos familias pastorales, una que está en Cuenca y otra que está en Ambato, que recuperaron su familia, fueron libres, ahora trabajan a tiempo completo y están conquistándose, derribando gigantes en esas tierras prometidas que Dios les ha dado. Son tierras que fluyen leche y miel. Entonces, el hecho de poder abrir esta fundación es un testimonio muy largo también, cómo comenzó y todo, pero el hecho de poder abrir esta fundación fue una ayuda para el mismo ministerio. El hecho de poder caminar esta mía extra, porque a mí no me mandaron a hacer fundaciones, a mí me mandaron a levantar una iglesia, pero esta fundación ha ayudado al mismo ministerio. Son dos hermanos, son dos bebés que tenemos que los vamos alimentando y van creciendo y ayudándose mutuamente. También tenemos una fundación que le damos de comer a niños. Eso es precioso, porque la iglesia no solo es hoy, la iglesia será el mañana. Bueno, si Cristo no viene por nosotros en estos años, ¿verdad? Que creo que la venida de Cristo está cerca, pero bueno, es otro tema. Pero mientras tanto, nosotros preparamos a esas generaciones, les damos un destello de esperanza para que ellos entiendan y tengan grabado que fue en la iglesia, que encontraron todo en la iglesia, que la iglesia de su Señor Jesucristo los pudo ayudar, los alimentó. Trabajamos con estas dos fundaciones y las iglesias multisitios, ¿cómo nosotros trabajamos? Todo sale de la central, todo sale de la iglesia principal. Al principio se llenó el pequeño local que tenía, que era un local como de unas 60 personas, y luego me pasé a un local como de unas 200 personas. En este local de las 200 personas se llenó, multipliqué 2, 3 cultos, se llenaron los cultos. Al llenarse los cultos, y yo veía que gente venía de diferentes lugares, lejos de acá. Y yo humanamente decía, si yo abro una iglesia allá, se me va a vaciar la de acá. Un día lo hice, ahí con temores y todo, lo hice, abrí la iglesia y en 2 semanas ya el espacio que estaba vacío se llenó. Entonces lo entendí. Mi modelo no es amontonar. Cuando el lugar que tengo, luego me pasé al lugar donde estamos hoy, que es alrededor de 500 personas. Entonces, 3 cultos, y de estos 3 cultos, pues entonces, cuando hay gente de un barrio, de un valle, 20, 30 personas, abrimos la iglesia, mandamos esa gente allá que no venga hasta acá, y abrimos una iglesia en ese lugar. Y pues a la semana se vuelve a llenar la iglesia, y así sucesivamente. Tuve que pedirle perdón a Dios, tuve que decirle, perdóname por estorbarte, perdóname por no entenderte. Entonces, yo no amontono, mi crecimiento no es hacia adentro, mi crecimiento es hacia afuera, y de esa forma, pues, otros tienen la oportunidad. Lo importante aquí es que el pastor Josué Mejía salga de escena y otros entren a escena. No, yo no quiero ser el único pastor de la gran iglesia. No, no. Yo quiero que otros surjan, que otros vayan tomando su llamado, tomando su reto y su desafío. Y al hacerlo de esta forma, sacando, podemos darle oportunidad a aquellos que tal vez en algún momento soñaron y creyeron, pero no había quien nos empujara, perdón. Entonces, de una u otra forma, somos la catapulta que tira a otros a cumplir su propósito. Así básicamente, pastor. Gracias, Josué. Me encanta escucharte como un promotor de ministerio y como estás levantando discípulos. Solamente una pregunta más antes de ir a la pregunta final que tengo hoy para ti. ¿Cómo lo haces con el equipo? Ya tienes el equipo formado de pastores, de líderes. ¿Te reúnes con ellos mensualmente? ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué área le das? ¿Área administrativa? ¿El carácter? Porque una cosa es tener una pequeña iglesia, una cosa es tener un equipo de líderes, una cosa es tener, ¿cierto?, un grupo de hermanos de 500 personas en un lugar y concentrarte ahí, pero cuando ya tienes multisitios, es decir, cuando tienes varias iglesias alrededor de la iglesia madre, ¿cómo lo haces para la reunión con el equipo? ¿Qué ministras? Excelente, excelente. Mira, para comenzar, nosotros, si vienen a nuestras oficinas, nosotros somos como una empresa. Hay gente que trabaja en un área, en otra área, en área de administración, en área secretaría, en área de consolidación, diferentes áreas. Personas que, pues,
¿cómo te lo puedo decir? Es un trabajo, como un trabajo secular, donde se cumplen horarios y todo esto. Todo lo que, porque en el reino de Dios hay mucho trabajo. Entonces, tenemos que comenzar a entender eso, ¿no? Que necesitamos profesionales, necesitamos gente capacitada en la iglesia, porque la iglesia tiene que ser luz y tiene que ser relevante en estos tiempos. Creo que en la pandemia hemos visto qué tan irrelevante hemos sido y nos ha tocado que igualarnos y tratar de superar muchas cosas del mundo. Para mí fue un choque tremendo también la pandemia. Entonces, partamos desde ahí, saquemos a que los hermanitos vengan a ayudarme a hacer esto. No, 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 hay un equipo de trabajo como trabajo secular haciendo papeleo, recogiendo reportes, haciendo reportes de cuáles son las anomalías, hay ciertos filtros hasta que llegue a mi oficina, trabajo grande. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con los líderes? Todos los días, martes, nosotros nos reunimos. Claro, ahora en la pandemia cambió. Bueno, no es la pregunta de cómo lo hicimos en la pandemia, pero nosotros nos reunimos el día martes, reúno a todos los líderes el día martes y yo les ministro, les doy una palabra que ellos van y dan en una célula entre la semana. Es la misma palabra, ya después de haberla recibido y siendo ministrados, van y dan esa palabra en la célula. Entonces, ellos no están inventando qué palabra, ya la recibieron, ya fueron ministrados y ya tienen sus apuntes, ya tienen todo. Van y dan pues la palabra a las ovejas. Yo siempre les he dicho, esa es su pequeña iglesia. Ustedes son los pastores de esos 10, de esos 5, de esos 4. Y después de que ellos ya dan la célula, en la semana también hay una escuela de discipulado que está en 3 niveles, ¿ok? Primero, segundo y tercer nivel. En el primer nivel yo escribí un libro para los temas que se le dan en el contexto, contextualizando lo que vivimos, lo que vemos. Y esto me ayudó mucho porque son temas que las personas quieren saber y tal vez piden una consejería. Y con este discipulado, en la reunión les contestan todas estas preguntas y así pues podemos optimizar el tiempo aquí en la pastoral. Con nuestros pastores, una vez al mes nos reunimos, ayunamos, tenemos un campamento, ahí pues tocamos temas, ahí vemos actitudes, ahí pasamos el escáner hablando de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Ahí pasamos el escáner, ahí vemos, yo claramente sé cuando alguien tiene su rostro decaído y ahí vamos pastoreando, somos esa familia donde tenemos que ir jalando pues las cuerdas que tengamos que jalar. Nunca hemos, ¿cómo se llama? Hemos abandonado a nuestros ministros, siempre los tenemos de cerca porque siempre hemos creído que somos una gran familia. Y así es como predicamos y enseñamos a ellos. Somos una familia y la necesidad de uno, pues tiene que ser la necesidad de todos. Y juntos, pues podemos hacerlo más fácil. Facilitamos a los pastores con buenos planes celulares, todo lo tecnológico para que no me den una excusa de que porque no tuve saldo, de que porque no tratamos de asegurarles techo, comida, para que ellos se dediquen a lo que tienen que hacer. De esa forma nosotros trabajamos, pastor. Gracias, Josué. Estoy muy feliz de escucharte y ver cómo ha sido el progreso de lo que Dios ha hecho contigo. Recuerdo todavía este joven muy formalito que llegó a mis clases junto con su esposa Priscila, jovencitos, ahora gracias al Señor ya les veo crecidos. Para mí es un tremendo testimonio el hecho que a tu edad, 33 años, el Señor te ha llevado a un crecimiento expansivo maravilloso. Con todas tus iglesias multisitios, las 2 fundiciones que estás haciendo, nos hablan de un trabajo glorioso que el Señor ha estado haciendo contigo. Josué, para terminar esta entrevista, ¿cuáles serían tus consejos para los jóvenes ministros que anhelan que su iglesia pueda crecer?
Mira, estamos frente hoy día a una realidad distinta, una realidad nueva. La pandemia vino para reconfigurar el mundo. Pero ¿cuáles serían tus consejos para los jóvenes ministros que quieren que su iglesia pueda crecer? Porque tu iglesia empezó a crecer y tú hiciste ajustes inmediatos. Lo tuyo ha sido una progresión de tiempo muy corto. Algunas personas llegan a crecer pasando, ¿cierto?, 15, 20 años. Lo tuyo ha sido una rapidez impresionante. ¿Cuáles serían tus consejos para estos jóvenes ministros que desean que su iglesia pueda crecer? Bueno, pastor, primero que nada, quiero que, y yo le estoy hablando a ministros, ¿verdad? Primero que nada, quisiera, y en mi espíritu yo le he orado a Dios y le he pedido a Dios, pues que me dé las palabras correctas. Pero primero que nada, en mi espíritu siento y quisiera que les quedara en su corazón lo que nosotros hacemos. Es el privilegio más grande, es la honra más grande que puede tener un ser humano. Y valorar, entender lo que es ser ministro de Dios es algo crucial. Usted no es cualquier cosa, usted no le sirve a cualquier hombre. Usted tiene un puesto aún más honroso que el de ser presidente de una nación. Al presidente del Ecuador se le acaba la autoridad cuando sale de los límites fronterizos del Ecuador, pero a usted y a mí se nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. El Señor Jesucristo dijo, sobre enfermos impondremos manos, sanarán, echaremos fuera demonios. Nuestra autoridad es tremenda, nuestro privilegio es tremendo, y eso quisiera dejarlo en el corazón como un consejo. Valoremos que se nos ha sido dada. Yo creo fielmente que hay gente más preparada que mi persona. Me están escuchando, parece que se cortó un poquito. Sí me están escuchando. Yo creo fielmente que hay personas que están más preparadas. Creo que hay personas que tienen más carisma, pero a Dios se le plació darme este ministerio. A Dios se le plació darle su ministerio, llamarlo a usted. Y eso es una honra que viene de parte de Dios y tenemos que valorarla, tenemos que cuidarla, tenemos que guardarla. Ese es un tesoro que nosotros debemos cuidar, comenzando desde ahí, ¿verdad? Segundo, hay muchos atributos que Dios tiene. Él es el omnisciente, Él es el omnipotente, pero hay algo que me encanta a mí porque Él es autoexistente. Quiere decir que Él vive y subsiste y Él es por sí mismo independientemente de la creación y de lo que sea. Él es. Al entender esto, yo pude entender que Él es el Dios que autoexiste y que se suple para sí mismo. Y si usted lo entiende en su espíritu, Dios es el que va a suplir para su misma obra. Dios es el que va a suplir para sus mismos proyectos. Y el proyecto es de Dios. Dios lo paga. Yo siempre se lo digo al Señor y siempre lo digo, Él es el que suple para sí mismo, el que suple para su obra. En este caminar, yo he pasado momentos para llegar a entender esto. En medio de un culto me cortaban la luz, me cortaban el agua porque contaba con moneda las ofrendas. Yo he pasado hasta que pude entender el Dios que suple para su misma obra, para sí mismo. Así es de que, mi querido hermano, yo también he tenido miedo de rentar un coliseo, pero sin embargo lo he hecho y Dios ha suplido y ha llegado la gente y hemos hecho diosuras, porque los del mundo hacen diabluras, nosotros tenemos que hacer diosuras. Entonces, aún con miedo, aún con temores, le he dado y he visto la mano de Dios. Dios no desampara la obra de sus manos y usted es obra de las manos de Dios. Dios fue el que lo llamó, no fue un pastor. Dios utilizó a ese pastor, pero Dios lo llamó. Dios, mire, lo ha tenido a usted desde antes de la fundación
del mundo en su corazón y tiene planes para su vida. Amén. Así es de que, mi querido hermano, aunque tenga temor y miedo, recuerde, Él no va a desamparar la obra de sus manos. Y usted es parte, usted es obra de las manos de Dios. Así es de que no tenga miedo, siga adelante, esfuércese, sea valiente. Acuérdese que las tierras buenas, las tierras que fluyen leche y miel, están plagadas de gigantes. Son grandes, pero están plagadas de gigantes. Son buenas, pero están plagadas de gigantes. Pero hay que comerlos, hay que, mi hermano, cortarle la cabeza. Usted y yo somos mata gigantes, usted y yo somos la esperanza de este mundo en estos tiempos tan difíciles. Somos la sal, somos la luz y pues Dios está con nosotros y si Él está con nosotros, pues imagínense, ¿quién? Si no nos escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará? ¿Cómo no nos dará? Si ya nos dio lo mayor, si ya nos dio todo, ¿cómo lo demás queda en un segundo plano? Lo demás es más fácil para dar. Siente que un gusto, un privilegio poder dirigirme a ustedes. Hace algunos 6, 8 meses, no, unos 8, 10 meses, llegué a Chile y mientras caminaba por ese aeropuerto, oraba y le decía, Señor, oro por esta nación, permíteme, Señor, ser de bendición para esta nación y espero que este sea el comienzo para poder bendecir a la nación de Chile. Pastor. Un privilegio, Josué, tenerte con nosotros. Gracias por esta entrevista y esperamos en el Señor tenerte también en algún tiempo con nosotros aquí en el Amén. seminario y bendiciendo también a la obra del Señor en este país. Muchas gracias por este tiempo. El Señor te bendiga. Bendiciones. Amén, pastor. Bendiciones.